4. Vamos a leer aquí, abra su Biblia, ofrenda. Oh, sí, pudiste, mira, ahí está. ¿Sí? ¿Es ese? Ok. Olvídese de la Biblia, hermano, ya lo tengo acá. Se lo quería dar acá, pero ya lo tengo aquí, hermanos. Qué bueno que pudieron estas muchachas hacer esto. Amén. Amén. Cierre su Biblia para que lo pueda mirar acá, lo que voy a poner. Amén. Mire, el tema de hoy, hermano, fíjese, hablando del tema, no seas impaciente. Y yo estaba ahorita poniéndome en práctica. Poniéndome en práctica el tema. No seas impaciente. Este es un tema que Dios me dio, hermano, para compartirlo. Pero primeramente lo trata conmigo. ¿Ustedes saben eso, hermano? Que a veces los temas que Dios le da a uno primero los experimenta. No seas impaciente, es el tema de hoy. Y en este tema, hermano, que vamos a mirar, me doy cuenta, hermano, de cuántas veces nosotros hemos sido impacientes con el Señor. Pero hoy quiero hablar, hermano, acerca de la impaciencia, porque muchos de nosotros cometemos errores por ser impacientes. Y yo creo que aquí, ¿verdad? Entramos todos, ¿verdad? Yo he cometido muchos errores por ser impaciente. Yo me imagino que usted también ha cometido errores simplemente por ser impaciente. Así que, ¿qué es la impaciencia, hermano? ¿De dónde viene la impaciencia? ¿De dónde viene la paciencia? Pues básicamente, hermano, la paciencia viene de ese surgimiento de nuestra falta de disposición para confiar, hermano, y someternos en el tiempo de Dios para nuestras vidas. Es que a veces nosotros como que queremos las cosas, ¿verdad? Hablábamos la semana pasada, ¿verdad? Pues muy a la carrera, muy rápido, todo lo queremos y a veces nos impacientamos. Y saben que hoy vamos a hablar, hermano, acerca de los problemas que trae el ser impaciente, pero a la vez para reflexionar, ¿verdad? Y que cada uno de nosotros dejemos de ser impacientes y podamos, hermano, poner en práctica, hermano, mejor la paciencia. Porque la paciencia trae mucha más bendición y la impaciencia, hermano, pues la verdad que en lugar de traer bendición, para muchos trae, ¿verdad? Desgaste, trae problemas, ¿verdad? Trae pérdidas, ¿verdad? Trae cosas que a la gente no le agradan. ¿De dónde proviene la paciencia, hermano? Pues de nuestra propia, ¿verdad? Personalidad. Muchas veces, hermano, somos impacientes. Estábamos mirando, hermano, que, ¿verdad? En estos tiempos hay personas que no son muy pacientes, ¿verdad? En los cuales yo me considero, ¿verdad? Que en algunas ocasiones llegué a perder la paciencia, ¿verdad? En una ocasión me tocó ir a tomar café con un hermano, ¿verdad? Y me dijo el hermano, lo invito a un café y pues a mí me gusta ir a tomar café en las mañanas. Y dije, pues vamos, nos tomamos un cafecito, ¿verdad? Y mientras platicábamos, pues nos íbamos a tomar un café. Pero, ¿verdad? Resultó que el café nos lo dieron tibio, casi frío, ¿verdad? Y yo pues para mí estaba bien porque no tomo cosas calientes. Pero el hermano, ¿verdad? Que iba conmigo lo noté impaciente, ¿verdad? Lo noté muy impaciente, al grado que le tuve que decir al hermano, tranquilícese, mejor ahorita que le pida que le hagan otro, ¿verdad? Porque se notaba la impaciencia del hermano. Sin embargo, hermano, nosotros miramos que hay personas impacientes, y estas personas suelen ser impetuosos, hermano, son personas muy temperamentales, temperamentales, o sea que rápido, se explotan, a menudo les gusta, ¿verdad? Concentrarse y mantener su atención, son impacientes, ¿verdad? Y pues aquí esta palabra dice tosudos, como un poquito, ¿verdad? Fuertes de carácter, y no les gusta perder el tiempo, solamente, ¿verdad? Quieren esa atención, ¿verdad? Que se les dé a ellos. No son tolerantes con toda persona que es débil, ¿verdad? O con toda debilidad. Suelen ser personas muy ocupadas y dominantes que tienen poca paciencia por los defectos de los demás. Qué difícil, hermanos, a veces tener un compañero impaciente, ¿no? Qué difícil es tener una compañera, o llámese esposa, también impaciente.
que a veces no puede, ¿verdad? Soportar, ¿verdad? Muchos de nosotros como hombres cabemos más en esta parte de la impaciencia. Mayormente cuando la mujer se está preparando para venir a la iglesia. Mujer, apúrate, vamos a llegar tarde. Y mujer, apúrate. Y ándale, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros nos damos cuenta que no somos tan pacientes, somos impacientes. Y entonces hay problemas, ¿verdad? Acerca de nuestra impaciencia. Fíjese que en alguna ocasión, no sé si fue en mi casa de soltero o fue ya de casado, pero me acuerdo que andamos batallando eso con muchos años con la paciencia, al caso de que una de las mujeres, no recuerdo si era mi esposa o era una de mis hermanas, ¿verdad? Que mencionó, dijo, bueno, pues si ya te quieres ir, pues vete, yo no voy, ¿verdad? Si ya te quieres ir, pues ya vete, ¿verdad? Así sonó esa ocasión. Y hermano, eso pasa porque nosotros somos impacientes. Tan impacientes que cuando está usted, ¿verdad? Ahí con el doctor y lo están operando, usted le pregunta al doctor, ¿falta mucho? O sea, llegamos hasta ese grado, suena un poco chusco, ¿verdad? Pero es que a veces así somos, hermano. Somos un poquito muy impacientes. Ahora, por la impaciencia, hermano, la Biblia habla de algunos personajes que ustedes y yo vamos a mirar el día de hoy. Hermano, de personajes que perdieron la paciencia. O sea que no nada más a nosotros nos pasa, hermanos. Desde tiempos bíblicos ha habido personas que han perdido la paciencia. Y vamos a mirar, hermano, un caso de Moisés, hermano, que está registrado en el libro de Éxodo, capítulo 32. Hermano, ¿quién fue, hermano, impaciente en la Biblia? Para que usted mire que también hubo personajes que aunque Dios los usó bastante, que aunque Dios tuvo con ellos, Dios fue misericordioso con ellos, ellos también fueron impacientes, ¿verdad? Dice la Biblia que por 40 días Moisés estuvo en el monte Sinaí. Mire, Moisés estuvo en el monte Sinaí por 40 días, pero los israelitas se impacientaron cuando pasaba el tiempo y Moisés no regresaba, no volvía. Más de eso, dice la Biblia que ellos pidieron una señal a Aarón, el sacerdote Aarón de aquel tiempo, y el mismo Aarón dice que había visto a Dios en el monte, pero por la impaciencia, mire, por la impaciencia del pueblo, dice que ellos, ¿verdad?, pidieron que se hiciera un becerro de oro para adorarlo. La Biblia habla de estos errores que ciertamente los hombres cometemos. Aquí estamos mirando a Aarón, hermanos. Aarón, que era un sacerdote de Dios, fíjese, de aquel tiempo, un sacerdote de Dios de aquel tiempo, que cometió el error, hermano, de escuchar, hermano, a la gente. Y Aarón, hermano, representa a un líder o un pastor, ¿verdad?, actualmente, que prefiere darle gusto a la gente que darle gusto a Dios. Amén. Y el apóstol Pablo menciona que no podemos agradar, hermano, a los hombres antes que a Dios. Aleluya. Sin embargo, Aarón, hermano, por la impaciencia del pueblo, ¿verdad? Porque no aguantaron los 40 días que Moisés estuvo hablando con Dios, donde Dios, dice la Biblia, que en esos días le entregó las tablas, los 10 mandamientos, escritos por la mano de Dios, por el dedo de Dios. Hermano, dice la Biblia que ellos se impacientaron tanto que quisieron hacer un culto, quisieron adorar. Pero como ellos querían adorar algo visible, entonces le pidieron, hermano, a Aarón, el sacerdote de Dios, que les hiciera algo para adorar. ¿Y qué hizo Aarón, hermano? Les dice la Biblia que les hizo un becerro de oro. ¿Para qué? Para que lo adoraran y lo exaltaran y dijeran, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Ellos empezaron, hermano, por la impaciencia a adorar lo que no se debe de adorar. Y muchas veces, hermano, nosotros, ¿verdad?, podemos mirar en la Biblia que hombres que fueron usados por Dios también fueron impacientes, cometieron errores y este es uno de ellos. Aarón, hermano, se pone a hacer, ¿verdad?, un becerro de oro. ¿Para qué? Para que el pueblo lo adorara, lo exaltara. Mire desde dónde viene, hermano, la práctica a la idolatría. Y todo, hermano, por causa de la impaciencia. Ellos no quisieron esperar
que Moisés bajara, hermano, del monte Sinaí y que les dijera qué Dios le había dicho a Moisés. Sin embargo, hermano, Moisés, dice la Biblia, que escuchó que Dios le dijo, ve porque tu pueblo, ¿verdad?, está dando gritos, está allá haciendo mucho ruido y ve. Y entonces Moisés baja del monte, hermano, y mira, hermano, a Aarón frente a un becerro de oro haciendo un culto. Todo esto, hermano, ¿saben por qué? Por ser impacientes. Voy a tratar de leer esta parte, hermano, porque me parece muy interesante que este hombre llamado Saúl, hermano, fue un hombre que cometió un error muy grande por ser impaciente. Ya lo hemos mencionado, pero hoy quiero hablar con usted acerca del problema de estar aquí siendo impacientes. Dice por aquí, los filisteos también se juntaron para hacer la guerra a Israel. Note lo que le voy a mencionar. Los filisteos también se juntaron para hacer la guerra a Israel. Contaban con 3,000, ¿verdad?, carros, 6,000 jinetes, un ejército tan numeroso como la arena a la orilla del mar. Dice, avanzaban hacia Micmas, al este de Bet-Eben, y allí acamparon. Note lo que dice el versículo 6. Los israelitas se dieron cuenta de que estaban en aprietos, pues todo el ejército se veía amenazado. Por eso tuvieron que esconderse en las cuevas, en las matorrales, entre las rocas, en las zanjas y en los pozos. Dice, y algunos hebreos incluso cruzaron el Jordán para huir del territorio de Goat de Galbat. Dice, Saúl se había quedado en Gilgal y todo el ejército que le acompañaba también temblaba de miedo. Allí estuvo esperando 7 días, según el plazo indicado, por Samuel, pero este no llegaba. Cuando los soldados comenzaron a desvanecerse, Saúl ordenó, tráiganme el holocausto y los sacrificios de la comunión, y él mismo ofreció holocausto. En el monte en que en el momento en que Saúl terminaba de celebrar el sacrificio, llegó Samuel. Saúl salió a recibirlo y lo saludó, pero Samuel reclamó, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, pues como vi que la gente se desbandaba, estas palabras no las puedo mirar, no sé, y que tú no llegabas en el plazo indicado, y los filisteos se habían juntado en Micmas, pensé, y esa palabra me gusta que usted piense en esto, pensé, los filisteos ya están por atacarme en Gilgal, y ni siquiera he implorado el favor del Señor. Por eso me atreví a ofrecer holocausto. Mire, muchos de nosotros ya conocen esta historia, pero en un momento de desesperación, al rey, ¿verdad?, Saúl se le ocurrió, ¿verdad?, la tremenda mala idea de ofrecer, hermano, de ofrecer un holocausto. Ese era un trabajo que no le correspondía al rey. Era un trabajo que le correspondía a Samuel. Amén. Aunque él tenía la autoridad terrenal, ¿verdad?, no tenía la autoridad de Dios. No tenía la autoridad para ofrecer un holocausto. Ahora, ¿por qué tenían que ofrecer ese holocausto? Porque iban a empezar una guerra. Y ese holocausto, hermano, era una costumbre que ha tenido el pueblo de Dios todo el tiempo. El pueblo de Dios ha buscado, hermano, en un momento de aprietos,
porque aquí estaban en aprietos, en apuros, en un momento difícil donde iban a enfrentarse a una guerra con un pueblo de los filisteos, que era un pueblo muy numeroso y que era muy diestro para pelear, hermanos. Se miró amenazado. Entonces, hermano, ellos tenían esta costumbre, ¿verdad?, de ofrecer un holocausto a Dios antes de enfrentar una batalla. ¿Se acuerdan? Lo mismo le pasó a Gedeón y hay otros personajes que ellos, hermano, antes de empezar ofrecían un holocausto para buscar el favor de Dios, para buscar, hermano, que Dios les ayudara. Sin embargo, hermano, dice la Biblia que mirándose, hermano, el rey, ¿verdad?, en ese aprieto, en ese apuro, ¿verdad?, se impacientó de esperar que llegara el siervo de Dios, el hombre de Dios, el profeta de Dios en ese momento, Samuel, para que levantara el holocausto y así ellos buscaran el favor de Dios. ¿Y qué dice esta parte, hermano? En el versículo 12 dice que Saúl pensó. ¿Cuántos de nosotros los varones hemos pensado y le decimos a nuestra esposa, es que yo pensé? O a veces nuestra esposa en un momento de desesperación dice ella, es que yo pensaba, es que yo pensé. En esa parte de yo pensé, hermano, está el error por nuestra desesperación. ¿Verdad? Yo pensé que era lo mejor, pero a veces, ¿verdad?, no hay que pensar, sino hay que ser pacientes. Hay veces, hermano, de que debemos de ser pacientes, y la impaciencia, hermano, llevó, hermano, a que el rey Saúl se mirara reprobado, hermano, delante de Dios por impaciente. Imagínense, hermano, que nosotros por nuestra impaciencia muchas veces seamos hallados reprobados delante de Dios en nuestra actitud, nuestro comportamiento, porque más adelante usted puede mirar que ahora, hermano, Dios está pensando quitar ahora al rey Saúl y poner a otro en su lugar. ¿Por qué, hermano? Por ser impaciente, por haber, hermano, actuado de una manera indebida. La intención de esto, hermano, es que ustedes y yo, porque aquí yo también entro, hermano, también yo entro en la rifa del carro, hermano, de que ustedes y yo seamos más pacientes. Yo muchas veces, hermano, trato de llenarme, ¿verdad?, de paciencia y buscar la paciencia, ¿verdad? Y a veces trato de no explotar, y a veces sí he explotado, hermano, pero aún con todo y eso, hermano, trato de ser, ¿verdad?, una persona que controla sus emociones, pero hay gente que no controla sus emociones, hermano. Hay gente que no controla una emoción a la hora de mostrar la impaciencia. Hay mujeres que rompen, ¿verdad?, los platos o avientan cosas, ¿verdad? Y lo mismo le pasa a los hombres, ¿verdad? De momento algo avienta, algo patea al hombre por la impaciencia. ¿Por qué? Porque somos personas que a veces no actuamos, hermano, de una manera natural. Es nuestra naturaleza, hermano, de momento ser impacientes. Por eso la Biblia dice que podemos airarnos, podemos enojarnos, pero no peques. Amén. O sea, controla tu emoción a la hora de la impaciencia. Mire, otro de los hombres, hermano, que miramos, ¿verdad? Ya miramos en el caso de Aarón su impaciencia y al pueblo su impaciencia, pero ahora miremos a uno de los, ¿verdad?, líderes que el Señor escogió, llamado Moisés, un hombre que también mostró ser impaciente. Resulta, hermano, que ellos estaban, hermano, en un lugar acampando, y después de tanto caminar, ¿verdad?, al pueblo le dio sed, ¿verdad? Usted ya lo ha leído. A ese pueblo le dio sed por andar caminando en el desierto, y entonces ahí no había agua en el desierto. Pero Dios le había prometido a Moisés que si tenían sed, él golpeara la piedra, y entonces Dios les iba a dar agua. Ya Dios les había dicho. A Moisés le había dicho, cuando tengan sed, cuando tengan necesidad de agua, yo les voy a dar el agua. Yo te voy a decir dónde y cómo lo vas a hacer. Y una de las instrucciones que Dios le dio a Moisés es que golpeara la peña una sola vez. Una sola vez golpeara la peña. Y entonces, ¿verdad?, esa peña o esa roca iba a desprender agua para que el pueblo tomara. Vamos a tratar de leerlo, voy a tratar de leerlo aquí, hermano. Aquí tengo las letras muy chiquitas. Mire, bien chiquititas. Amén. Voy a tratar de leerlo, o lo leo acá con ustedes. Moisés es conocido por su paciencia y fe en Dios.
pero como todos nosotros, tuvo sus momentos de impaciencia. Uno de esos casos ocurrió cuando Moisés estaba guiando a los israelitas fuera de Egipto. Cuando los israelitas tuvieron sed, dice aquí, se quejaron con Moisés y pidieron que diera agua. Moisés, sintiéndose abrumado e impaciente con el pueblo, enojado golpeó la piedra e hizo salir agua de ella. Esto desagradó a Dios y fue la razón por la que Moisés no se le permitió entrar en la tierra prometida. Muchos de ellos ya conocen este pasaje. La instrucción, hermano, era de que él tenía que golpear una sola vez esa piedra. Pero resulta, hermano, que dice la Biblia que Moisés, por la impaciencia y ya enojado, dice que golpeó la piedra 2 veces. Y eso le causó, hermano, a Dios, le causó, ¿verdad?, coraje contra Moisés de que él no siguiera las instrucciones que Dios le había dado. Muchas veces, hermano, esto nos enseña que muchas veces nosotros, hermano, en nuestra impaciencia no atendemos las instrucciones que Dios nos da en su palabra. Amén. Un ejemplo sencillo, muy básico, como cuando a veces el hombre, ¿verdad?, es impaciente con la esposa, ¿verdad? No la trata como debería de tratarla porque está impaciente. Amén. Y la ofende, la lastima con sus palabras, con su ¿cómo se llama? Su rostro de que ya está enojado. A veces la hace sentir también mal, ¿verdad? También pasa a la vuelta de la hoja también, ¿verdad? A veces la mujer es impaciente con el esposo también, ¿verdad, hermanas? ¿Verdad que también ustedes a veces actúan impacientes con el esposo? Sí, también, porque también se da, ¿verdad? Y entonces hasta le dicen, tú no sirves para nada, ¿verdad? Ya me lo habían dicho, ¿verdad? Y que este y que el otro. Y a veces eso al hombre le molesta, lo ofende. ¿Por qué? Porque actuamos, hermano, de una manera y no seguimos las instrucciones de cómo debemos de tratarnos como esposos. Somos impacientes aún con los hijos, somos impacientes en el trabajo, somos impacientes en la iglesia, hermano. Aquí a veces podemos actuar de una manera impaciente, pero Dios dice que debes de ser paciente aún con los débiles. Amén. Debes de ser paciente con las personas nuevas. Debes de ser paciente con el nuevo creyente, aún debes de ser paciente con el creyente de años, porque quienes son creyentes de años, hermano, pero a veces su comportamiento, ¿verdad?, no es el correcto. Y el apóstol Pablo en una vez le dice a los Gálatas que ya debiendo ser maestro, tiene que volverles a enseñar con paciencia. La paciencia, hermano, es importante, pero hoy vamos a hablar de la impaciencia, porque lo que el Señor quiere dejarnos esto en claro a ti y a mí, hermano, es que trabajemos con la paciencia, hermano, y que trabajemos, hermano, en el área de no cometer errores fuertes, hermano, con la impaciencia, porque, hermano, una persona que es impaciente no llega muy lejos. Amén. Muchas veces en los trabajos, ¿verdad?, yo me he dado cuenta que a veces hay compañeros que son impacientes con otros compañeros y entonces, hermano, eso le acarrea problemas. No tiene rendimiento, ¿verdad? A veces me ha tocado a mí, ¿verdad?, experimentar esto de muy cerca, porque trabajo con diferentes tipos de personas, ¿verdad? Y a veces me doy cuenta que hay quienes son pacientes, pero hay otros que son muy impacientes, ¿verdad? Y hay unos que son tan pacientes que se pasan de pacientes también, ¿verdad? ¿Verdad? Son tan pacientes que le ganan a Moisés. Dice la Biblia que Moisés era el hombre más manso que ha habido sobre la tierra, pero aún así tenía impaciencia. Aún en esa calificación que la palabra de Dios le daba a Moisés, que era el hombre muy paciente, pero a veces perdía la paciencia porque era un pueblo, hermano, que le exigía como si él fuera el que les diera las cosas, y era Dios el que las tenía que dar. Pero le exigían a él, danos agua, danos de comer, ¿verdad? Y entonces Dios respondía, cuando Moisés clamaba, Dios respondía, pero no era por la impaciencia de Moisés en ese momento, era porque el pueblo era impaciente.
Y hasta el día de hoy, hermano, el pueblo de Dios sigue siendo impaciente, fíjese usted. Hasta el día de hoy el pueblo de Dios sigue siendo impaciente. Ustedes y yo somos el pueblo de Dios y somos impacientes. Algo queremos y lo queremos ya. Queremos ya, lo queremos ya, lo queremos ya. No nos queremos esperar, hermano. Por eso hablábamos el domingo acerca de la paciencia. Hablábamos, hermano, de la tolerancia, donde a veces nosotros tenemos que esperar, hermano, el tiempo de Dios. Otro hombre, hermano, que miramos, hermano, con impaciencia, fue el caso de Jacob. Jacob, hermano, nos enseña, hermano, a una persona que, aunque conozca a Dios, es tramposo. ¿Conoce usted algún hermano que dice que es hermano y es cristiano y es tramposo? No levante la mano ni diga nombres. Pero hay quienes, hermano, llevan el título de soy cristiano, pero tengo una actitud como Jacob. Me comporto como Jacob, ¿verdad? El significado de Jacob es un hombre que hace trampas, que hace chapuza, ¿verdad? Que chivea, ¿verdad? Cheating, ¿verdad? Mire, en el caso de Jacob dice que Jacob es otro personaje bíblico conocido por su impaciencia. ¿Por qué es conocido él, hermano? Por su impaciencia. Jacob engaña a su padre Isaac para que le dé la bendición destinada para su hermano mayor Esaú. Jacob estaba tan ansioso de recibir la bendición que estuvo dispuesto a engañar y a manipular a su propio padre. ¿Y se acuerda, hermano, lo que hizo Jacob? Jacob, hermano, tenía un hermano que se llamaba Esaú. Y el hermano de Jacob, llamado Esaú, hermano, pues él dice que era diferente en cuestión de ¿cómo puede decir? No era lampiño, sino que era muy velludo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Lo dije bien? Tenía mucho cabello, ¿verdad? No era un hombre así como pelo en pecho, para que mejor me entienda. Y entonces, a la hora de que tenía que dar la bendición el papá, hermano, dice la Biblia que, pues, para engañar al padre, porque el papá estaba ciego, ya estaba viejo, ¿verdad? Él se puso en sus manos pieles de cabras y en sus hombros se puso pieles de cabras. Así que el padre, para saber que era Esaú, ¿verdad?, lo tocaba. Era una manera de distinción. Hermano, por la impaciencia muchas veces se cometen torpezas. Esto nos enseña, hermano, que nosotros, aún cuando nosotros somos impacientes, tratemos de, por nuestra impaciencia, para no alcanzar lo que queremos, hagamos trampas, ¿verdad? Porque hay gente, hermano, que le gusta hacer trampas. Yo no le recomiendo eso, hermano, porque delante de Dios no es bueno. No tenga esa actitud. Yo me recuerdo, hermano, que hace años yo lo llegué a oír esto que le voy a mencionar. Llegué a oír mencionar hace años que había gente que ponía en los tiempos de las taxas, ponía dependes que no tenía. Registraba dependes que no tenía, ¿verdad? Casi registraban al Firulais también, ¿verdad? Casi lo registraban. ¿Sabe por qué? Con el plan de hacer trampa. Eso no es bueno delante de Dios. Eso es actuar como actuaba hermano Jacob, con el tal de lograr que, ¿verdad?, les dieran los créditos que de aquel tiempo se dan, o todavía se dan, ¿verdad? Pero no necesitamos, hermanos, nosotros tener un comportamiento en un momento de impaciencia como Jacob, hermano. Nosotros tenemos que actuar y hablar con la verdad, vivir con la verdad, aunque nos cueste un poquito más, hermano. Debemos de ser pacientes, hermano, y no ser una persona impaciente. ¿Por qué? Porque la paciencia, hermano, dice este pensamiento, la paciencia es la fuerza del débil. Y la paciencia es la fortaleza del débil, perdón, y la impaciencia, la debilidad del fuerte. Nosotros tenemos, hermano, que ser personas, hermano, aunque nos miremos débiles, pero con mucha paciencia. Yo he mirado, hermano, muchas de las veces que a un hombre o a una mujer paciente, hermano, Dios lo bendice, Dios lo respalda.
Yo lo he mirado. Y yo he querido ser a veces como esas personas que yo he mirado. Ser tan pacientes como esas personas. No le digo que ni le quiero presumir que yo soy muy paciente. No, también me impaciento. También me impaciento, ¿verdad? Pero trato, hermano, de controlar mi impaciencia. De momento, hermano, estoy que exploto, ¿verdad? Cuando recién me casé con mi esposa, puse en práctica eso porque ella y yo alegábamos mucho de recién casados. Y eso que estábamos enamorados, todavía, ¿verdad? Pero yo me acuerdo, hermanos, que uno de mis consejos que me dio mi papá fue: no discutas con ella. Mejor deja que las cosas se calmen y luego lo platican. Y yo me salía para afuera o trataba de distraerme para no discutir y buscar la manera de respirar. En lugar de oxígeno, paciencia. Fue uno de los consejos que mi padre me dio. No discutas con ella, luego lo platicas. No te impacientes con ella. Yo creo que, hermano, hasta la fecha yo lo he puesto en práctica muchas veces, ¿verdad? Yo le llegué a decir a mi esposa: ahorita vengo, en alguna que otra ocasión, ahorita vengo. Quizás me salía o me distraí en otro lado, pero la manera, hermano, es de no, hermano, echar mano de la impaciencia. ¿Por qué? Porque cuando una persona es impaciente en cualquier cosa, puede hablar cosas que después le van a doler, o se va a arrepentir de haberlas mencionado, o incluso ni las puede hablar, pero quizás hasta las puede malpensar. La paciencia es muy importante en nosotros, hermano. Tenemos que ser personas que practiquemos la paciencia. Acuérdense de este pensamiento, que la paciencia es la fortaleza del débil y la impaciencia es la debilidad del hombre fuerte o de la persona que se cree fuerte. Qué importante, hermano, que ustedes y yo sigamos adelante confiando en Dios, pero que le pidamos a Dios paciencia. Pidámosle a Dios paciencia. Amén. ¿Sabe por qué? Porque el hombre paciente logra muchas cosas. Se lo digo con mucha seguridad, porque ahora pues ya lo ha aprendido en mis años de vida. No estoy viejo, pero los años de vida, hermano, me han enseñado que es mejor ser paciente, es mejor ser tolerante. Y aparte de eso, hermano, la Biblia dice que el hombre que tiene esta grande virtud es un hombre de Dios. Amén. Es un fruto del Espíritu. Aleluya. La paciencia es fruto del Espíritu. Amén. La impaciencia es fruto de la carne. Amén. Entonces yo me di cuenta, hermano, que debo de ser paciente. Muchas veces, hermano, hay cosas que me hacen explotar, ¿verdad? No sé si usted haya cosas que lo hagan reventar de momento, de ira de momento. Actitudes, comportamientos, ¿verdad? Cosas que llegan a sus oídos, cosas que usted lee, cosas que de momento pasan en la vida y de momento usted actúa. Y yo no sé si usted fue ese tipo de personas que en el pasado, cuando no tenía a Cristo, cuando no tenía el Espíritu Santo en su vida, hermano, dice la palabra, es que actuábamos, hermano, carnales, y entonces alguien decía algo y usted actuaba como para ir a reclamarle. Pero ahora que hermano, que somos cristianos, que somos creyentes, actuamos con paciencia, o debemos de actuar con paciencia, hermano, porque eso es lo que Dios nos pide, que seamos pacientes, porque este es un fruto del Espíritu Santo. ¿Te quieres dar cuenta, hermano, qué tan llenos